La inducción de ovulación es la utilización de algún medicamento, ya sean tabletas, ya sean ampolletas o ya sea alguna otra presentación, para que hacer uno, que una paciente que no ovulaba, o sea, que tenía anovulación, que tenía ciclos anovulatorios, sí ovule. Esa es una, o sea, la inducción de ovulación es que la paciente que no ovulaba sí ovule, o que la paciente que sí ovulaba, que todos los meses producía un folículo y que ese un folículo liberaba un óvulo, libere más. O sea, que en lugar de que se produzcan un folículo todos los meses, se produzcan dos o tres. A eso se refiere la inducción de ovulación. La inducción de ovulación se indica en términos generales en dos casos, o sea, y que son dos casos que cada uno de los casos puede ser un grupo grande de pacientes. Uno es las pacientes con anovulación, o sea, las pacientes que por alguna razón, por alguna condición médica, no tienen la producción de un óvulo cada mes, o sea, no crece un folículo, por lo tanto, ese folículo no se rompe y no libera un. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay una clasificación de casos de anovulación. Algunos de esos casos de anovulación son tratables, otros no son tratables. Por ejemplo, tenemos los casos de anovulación, pacientes que no ovulan por hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea, que tienen pocas gonadotropinas, o sea, pocas hormonas que estimulan el ovario y que eso hace que como no hay hormonas que estimulen el ovario, no hay función del ovario y por lo tanto no hay producción de un óvulo. Ese es un grupo de los casos de anovulación. En ese caso, pues es muy sencillo. Si la causa es que faltan gonadotropinas para que crezcan, o sea, hormonas que estimulan el ovario para que crezcan los folículos, hay que agregar gonadotropinas, que esas se agregan, hay muchas formas de gonadotropinas, algunas se administran por vía subcutánea, otras se administran por vía intramuscular. Otro grupo de pacientes que tienen anovulación son las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que son pacientes que por una cuestión metabólica no producen, o sea, sí tienen folículos, los ovarios funcionan, pero los folículos no terminan de crecer, se quedan los quistecitos ahí detenidos en su desarrollo dentro del ovario y no terminan de crecer, por lo tanto no hay ovulación. En estos casos, pues hay varias opciones, tanto pues pueden ser un antiestrógeno como el citrato de clomifeno, un inhibidor de la aromatasa como el letrozol o pueden ser gonadotropinas también. FSH y LH, la opción depende de las condiciones de la paciente. La paciente que no ovulaba, que queremos que sí ovule. Hay otro grupo de anovulación que es el hipergonadismo hipogonadotrópico, es decir, pacientes que tienen niveles de gonadotropina en sangre, o sea, de hormonas estimulantes de los ovarios muy altas y que los ovarios no funcionan. Este es uno de los casos que no se puede tratar. Estas pacientes, las que tienen hiperanodulación por hipergonadismo hipogonadotrópico, tienen una falla ovárica prematura. Bueno, una falla ovárica que puede ser prematura, depende de la edad. Falla ovárica prematura se considera antes de los 40 años, o puede ser una falla ovárica fisiológica, o sea, menopausia. Todas las mujeres van a llegar en un momento de su vida a la menopausia y van a tener anovulación, o sea, van a dejar de ovular porque la reserva de los ovarios se va a terminar, ya no hay folículos. Y por eso es que los ovarios dejan de funcionar y las hormonas estimulantes de los ovarios se elevan para tratar de estimular ese ovario que no responde y el ovario no responde porque ya no tiene reserva. En estos casos de anovulación, en los casos de hipergonadismo hipogonadotrópico, hipogonadismo hipergonadotrópico no hay forma de tratarlo. O sea, ya no hay óvulos, ya no hay manera que yo pueda conseguir más óvulos. Entonces, bueno, un grupo fue eso, los grupos de anovulación y de los grupos de anovulación específicamente las causas de anovulación que se pueden tratar. Entonces yo voy a hacer un tratamiento de acuerdo a la causa de anovulación para que la paciente que no ovulaba antes sí ovule. Pero tengo otras pacientes que a lo mejor sí ovulan, que todos los meses producen un óvulo, que crece un folículo, se rompe y libera un óvulo, pero a pesar de eso no se embarazan
Un ejemplo son las pacientes que tienen infertilidad inexplicable o factor inexplicable o desconocido de infertilidad, ¿no? Un porcentaje de las parejas que no se han podido embarazar tienen esta condición, que es que hacemos todos los exámenes, revisamos los ovarios, funcionan bien, los testículos funcionan bien, el útero está normal, las trompas están normales, pero a pesar de eso, la paciente no se embaraza. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si no encuentro nada anormal? ¿Qué puedo hacer diferente para que la paciente se pueda embarazar? Pues que en lugar de que ovule un óvulo, de que produzca un óvulo cada mes, produzca 2 o 3. Entonces, es por estadística, o sea, voy a aumentar la posibilidad de embarazo. Sin embargo, un riesgo inherente a hacer que la paciente ovule más de un folículo, o sea, que se produzca más de un óvulo cada mes, inherentemente voy a estar aumentando el riesgo de embarazo múltiple. Y eso es bien importante que la pareja lo sepa, que no podemos separar el riesgo. O sea, obviamente vamos a aumentar la posibilidad de embarazo, vamos a tener más óvulos, pero vamos a tener mayor riesgo de embarazo múltiple. No se puede separar una cosa de la otra. Esas son las indicaciones que existen para inducción de ovulación. El protocolo que se sigue para realizar la inducción de ovulación depende de las condiciones de la paciente y de la pareja en general. O sea, de que las condiciones que me interesan es el diagnóstico, o sea, si la paciente tiene un hipogonadismo o una anovulación por hipogonadismo hipogonadotrópico, anovulación por síndrome de ovario poliquístico, o la paciente tiene esterilidad de causa inexplicable, o la paciente tiene esterilidad por factor masculino leve. O sea, que la paciente sí ovula, pero la cuestión es que los óvulos, los espermatozoides están a lo mejor un poquito disminuidos en cantidad o poquito disminuidos en la motilidad, que se mueven un poquito menos, o la morfología, el porcentaje de formas normales de los espermatozoides está disminuido. Depende de la condición, es que necesito, o sea, o que necesita la paciente, si de no por tener ningún óvulo cada mes, tener uno, o de tener uno, tener 2 o 3. En términos generales, las opciones en cuanto a medicamentos que existen son los inhibidores de la aromatasa, que el más popular que usamos es el letrozol, pero también existe el anastrozol. Esos son detalles técnicos, ¿verdad? Lo que la paciente va a hacer es que se va a tomar 1 o 2 tabletas al día por 5 días al principio del ciclo ovulatorio, que serían los siguientes días después del inicio de la menstruación. Esos son los inhibidores de la aromatasa. Los antiestrógenos, también el más común es el citrato de clomifeno, que son medicamentos muy antiguos, muy bien conocidos, que ya se sabe cómo funcionan. Que también lo que la paciente haría sería tomarse 1 o 2 tabletas al día por 5 días, los primeros días de su ciclo después de la menstruación. Pero también existe la inducción de ovulación con ampolletas que pueden ser FSH, o sea, hormona folículo estimulante pura, o sea, ya sea recombinante o puede ser urinaria purificada o pueden ser menotropinas menopáusicas urinarias también, que es una combinación de FSH y LH también. Son detalles técnicos cuál tipo de gonadotropina vamos a usar. Lo que la paciente va a hacer es que todos los días se va a poner una ampolleta, que la gran mayoría son subcutáneas, o sea, son con agujas muy pequeñas, muy delgaditas, que se colocan justo a que atraviesen la piel y ahí se deposita el medicamento, la paciente misma se puede inyectar. Es 1 vez al día. ¿Cuántos días? Depende de la respuesta de los ovarios y de qué tanta respuesta estemos buscando. Generalmente vamos a citar a la paciente el primer día, o sea, el día 1 o 2 de la menstruación, o sea, con el principio de su menstruación, para hacer un ultrasonido vaginal en el consultorio, para ver que la paciente efectivamente está empezando un ciclo nuevo. Es decir, que el endometrio está delgado, o sea, la capa que cubre el útero por dentro está delgada, que es
todo lo que tenía que salir con la menstruación salió, que lo veo por ultrasonido, que la cavidad está lista para empezar un ciclo nuevo y que en los ovarios no haya folículos mayores de 10 milímetros, o sea, quistes que se quedaron del mes pasado, que eso me van a arruinar la estimulación. Entonces, si vemos que efectivamente la paciente está empezando un ciclo y que todo está bien, empezamos después de esa consulta el medicamento, ya sea tabletas o ampolletas, y citamos a la paciente 4 o 5 días después y de ahí en adelante cada 1 o 2 días hasta que vemos que él o los folículos están listos para que inducir la ovulación, o sea, para aplicar el último medicamento para que se rompa el folículo y libere el óvulo. La inducción de ovulación puede realizarse simplemente la inducción de ovulación, o sea, darle medicamento para que crezca uno o varios folículos en los ovarios, ponerle una ampolleta para que se rompan ese o esos folículos y después indicar coito, o sea, relaciones sexuales para que el esperma pueda llegar y fertilizar ese óvulo que se liberó, o se puede combinar con inseminación intrauterina, también depende de la indicación. Comúnmente lo que recomendamos es hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, en el mismo ciclo, inducción de ovulación al principio y aplicar el medicamento para que se rompa el folículo y luego a las 36 a 40 horas hacer una inseminación intrauterina que también se hace en el mismo consultorio. Algo muy importante es que antes de establecer un plan terapéutico o empezar a hacer tratamientos, necesitamos un diagnóstico. O sea, ¿por qué vamos a hacer esos tratamientos? Me refiero a tratamientos de reproducción. O sea, para determinar que una pareja necesita un tratamiento de reproducción, primero yo debo asegurarme que la pareja cumple con criterios de esterilidad. O sea, primero que si tiene un problema. Y si tiene un problema, ¿qué problema es? Para poder yo establecer un plan. Porque no es raro que vengan parejas que se casaron hace 2 meses, han estado tratando de embarazarse estos 2 meses y no se han podido embarazar. Por estadística, lo más probable, o sea, en la población general, lo que va a pasar es que lo más probable es que se van a embarazar. No se van a embarazar a lo mejor el primero, o el segundo, o el tercer mes, pero eventualmente la gran mayoría de las parejas se van a embarazar de manera espontánea los primeros 12 meses de estar. Entonces, si yo hago tratamientos que no están indicados en parejas sanas, es decir, que no tenían un diagnóstico aún de esterilidad, que no habían cumplido con los criterios, pues voy a tener riesgos. Y los riesgos de la inducción de ovulación específicamente es que crezcan folículos de más, o sea, que en lugar de que crezcan 1, 2, 3 folículos, que liberen 1, 2 o 3 óvulos, crezcan 5, 10, 15 folículos, que liberen 5, 10, 15 óvulos. Es una pesadilla, porque cada uno de esos óvulos va a tener la capacidad de ser fertilizado y cada uno de esos óvulos fertilizados van a tener la capacidad de implantarse. Entonces, aquí corremos el riesgo de tener, si no lo hacemos por el control adecuado, en las pacientes adecuadas, no corremos el riesgo de tener un embarazo múltiple de alto orden. Embarazo múltiple de alto orden quiere decir cuatrillizos, quintillizos, sextillizos. Eso es una complicación. Definitivamente no la queremos tener, nunca la queremos tener, no le deseamos eso a ningún paciente y por eso es que el plan lo tenemos que establecer con bases y continuarlo con vigilancia estrecha, teniendo eso en mente, que no se nos olvide y pensando en hacer todo lo posible para evitarlo. Eh, Generalmente después de haber hecho una inducción de ovulación con cualquier medicamento, o sea, que ya fueran tabletas, ya fueran ampolletas, y también independientemente si hicimos simplemente la inducción de ovulación con coito, relaciones sexuales, o la inducción de ovulación con inseminación intrauterina, generalmente después de la inseminación, o sea, en la segunda mitad del ciclo, la primera mitad del ciclo fue la fase folicular,
la fase en la que aplicamos medicamento para que crecieran el o los folículos y luego fue la ovulación. Después de la ovulación sigue la fase lútea. La fase lútea es en donde se produce progesterona, que es la hormona que ayuda a que el embarazo se implante. La progesterona se llama así, progestación. Eso es lo que quiere decir progesterona. Entonces, en algunas ocasiones, lo más común es que agreguemos algún suplemento de progesterona, o sea, alguna forma de progesterona que puede ser por vía oral, o sea, en tabletas tomadas, puede ser por vía vaginal, en óvulos que se aplican dentro de la vagina, o puede ser en gel que se aplica dentro de la vagina también, o en ampolletas que se pueden aplicar intramuscular. Generalmente lo hacemos para ayudar a que el endometrio se prepare mejor para la implantación del óvulo que recién se fecundó. La inducción de ovulación se indica en algunos casos específicos, o sea, en algunos diagnósticos, en algunas condiciones que pueden hacer que la pareja no haya podido conseguir el embarazo. Entonces, primero hay que tomar en cuenta el diagnóstico. Hay diagnósticos de infertilidad, o sea, condiciones que hacen que una pareja no se haya podido embarazar, que en los que inducir la ovulación no me va a ayudar de nada. O sea, una simple inducción de ovulación o a lo mejor inducción de ovulación con inseminación, en una paciente que no tiene trompas no tiene caso, porque si no tiene trompas, el óvulo que viene del ovario no se va a poder juntar con el esperma que viene de la vagina. En el caso de una paciente que no tiene reserva ovárica, que ya pasó la menopausia, no tiene caso hacer inducción de ovulación, porque ya no hay reserva, ya no hay folículos. Por más medicamento que yo le ponga a esa paciente, no va a haber respuesta. Igual, una paciente, una pareja en la que el esposo no produce espermatozoides, también. De nada sirve que yo haga que la esposa ovule más si no hay espermatozoides que fecunden esos óvulos. Entonces, depende del diagnóstico. O sea, hay diagnósticos en los que una alternativa o el primer paso, como le llamamos nosotros, el uso de tratamientos de reproducción asistida de baja tecnología o de baja complejidad. Hay algunos casos específicos, como el ovario poliquístico, ese es el más común. Anovulación por ovario poliquístico, voy a empezar con tratamientos de baja complejidad, como lo es la inducción de ovulación, y sé que a lo mejor en el primer mes no vamos a tener éxito, pero en el segundo sí o en el tercero. Y hay casos en los que no hay opción. O sea, como ya mencioné, la paciente que no tiene trompas, la paciente que no tiene óvulos, la pareja que no tiene espermas, o que hay espermas y son muy poquitos y se mueven muy poco también. Ahí no voy a perder el tiempo haciendo inducción de ovulación porque sé que la posibilidad de éxito es nula o muy poca. En ese caso me voy a ir directamente a un tratamiento de alta complejidad, que el tratamiento de alta complejidad es una fertilización in vitro, ya sea convencional, o sea, convencional o con inyección intracitoplasmática de espermas, con gametos propios, óvulos y esperma de la pareja, o pueden ser gametos donados, pueden ser óvulos donados, o puede ser esperma. Como ya mencionamos, hay riesgos de hacer tratamientos de reproducción asistida. El riesgo al que más miedo le tenemos y del que más tenemos cuidado en evitar y del que no queremos que ninguna paciente lo pase son embarazos múltiples de alto riesgo. O sea, el humano está hecho para tener uno por uno los bebés. Puede que en algunas ocasiones salen dos. Ok, bueno, sí, sabemos que es un embarazo más complicado, un embarazo gemelar doble es un embarazo más complicado que un embarazo simple, pero bueno, el riesgo es calculado, ¿verdad? Y es aceptable. En trillizos, el riesgo es más alto. En cuatrillizos, el riesgo es inaceptable, totalmente. Entonces, es importante que estos procedimientos los haga una persona que tiene entrenamiento.
de reproducción tanto de baja complejidad como de alta complejidad. O sea, inducción de ovulación, inseminación intrauterina, fertilización in vitro e inyección intracitoplasmática de espermas. Que el médico que tiene entrenamiento específico para esto es el ginecólogo con su especialidad en biología de la reproducción.